Buenos días a todas y todos. Hoy día vengo a hablar sobre el proceso de acreditación, de la solicitud de acreditación en realidad, para Ciudad Humedal de la ciudad de Valdivia en Chile. Voy a presentar entonces, espero que todos puedan ver bien. Con el contexto es que, ¿cierto? La Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional fue ya acordada el año 1971, pero Chile suscribió a esta convención el año 1981. La ciudad humedal es un sistema voluntario que da a las ciudades que valora sus humedales naturales o artificiales la oportunidad de obtener este reconocimiento internacional y que sus esfuerzos gocen de esta publicidad positiva. Para ello, tiene que la ciudad demostrar que en el fondo ha valorado, ¿cierto?, sus humedales. Por lo tanto, en el contexto mundial, China lleva la delantera, ¿cierto?, en la acreditación de ciudades humedales. América, sin embargo, tiene una sola acreditación, en este caso en Canadá, y América Latina aún no cuenta con ciudades humedales reconocidas. Valdivia es la capital regional de la región de los ríos, en el sur de Chile. Es una ciudad muy lluviosa que tiene un tipo de vegetación de selva valdiviana o de un bosque templado costero lluvioso, con aproximadamente 180.000 habitantes, y se caracteriza porque ha crecido en una red intrínseca de humedales urbanos y periurbanos, y su convivencia ha sido de dulces y agraz, su convivencia social y cultural en torno a los humedales. También se caracteriza por ser una ciudad turística y universitaria, donde confluyen culturas como la mapuche, chilena y alemana. Se caracteriza también por presentar, como tiene muy buena calidad de agua, unas muy buenas cervezas artesanales de distintas variedades. Y además, aquí ha ocurrido el terremoto más grande registrado en la historia en el año 1960, que también modificó el paisaje y contribuyó, ¿cierto?, a que esta red de humedales se hiciera aún más compleja. Como les decía anteriormente, Valdivia siempre ha sido una ciudad humedal. Antes tenía un lago que estaba dentro de la zona más urbana, y así fue creciendo y moldeándose tanto por los terremotos, ¿cierto?, como por el crecimiento urbano. Hoy día, Chile cuenta con un inventario nacional de humedales donde identifica en Valdivia 282 en el año 1920, número que ha ido creciendo a medida que se va desarrollando mayor investigación. Y por supuesto que estos humedales entregan muchos servicios ecosistémicos, destacando en este caso, como les comentaba, que Valdivia es una ciudad muy lluviosa. La ciudad de esponja, ¿cierto? La regulación de la cantidad y calidad de agua. También, por supuesto, que entrega una belleza escénica maravillosa y además nos da la posibilidad de salir elegidos recurrentemente como el destino eh, más requerido, y además la ciudad más linda para vivir. En cuanto a la postulación de nosotros como ciudad humedal, en el año 2018 el Senado de Chile firma casi unánimemente la intención de postular a Valdivia como ciudad humedal. En el año 2021, durante un proceso eleccionario de la alcaldía, se le solicita que los candidatos firmen una declaración de intención de postular a ciudad humedal si es que fuesen elegidos. En este contexto, fue elegida la alcaldesa Carla Antman, que tiene una convicción absoluta de que el desarrollo sostenible debe ser y debe considerar en realidad los ecosistemas de humedales como un eje fundamental para el desarrollo en general. Así, en febrero del año 2024 nos visitan desde la Cancillería, ¿cierto? Y se reúnen con los principales grupos, organizaciones humedalistas, también con el Ceremi de Medio Ambiente y con el municipio, y se toma la decisión de postular. Se llena un formulario, y este formulario es socializado con estas distintas organizaciones públicas y privadas, y es entregado a la Cancillería para que en el fondo el gobierno decida finalmente si postula a Chile a Ciudad Humedal.
Y lo que sucede también en febrero, que Chile decide aceptar y enviar esta postulación a Ramsar para que sea reconocida Valdivia como en la categoría de ciudad humedal. Como les comentaba que Valdivia crece, ¿cierto?, en esta red intrínseca de humedales, se presentan muchas amenazas que también son oportunidades. Hace 20 años, una celulosa derrama una gran cantidad de líquidos al humedal Río Cruces, nuestro santuario de la naturaleza más importante, y es con una consecuencia fatal para mucha biodiversidad del sector, principalmente cisnes, que son como nuestro animal emblemático de los humedales, y se genera un movimiento ciudadano muy importante. Y desde allí en adelante, el movimiento ciudadano, a pesar de que ha cambiado, ha mutado, pero no ha cambiado en el fondo, y este movimiento ha hecho que las políticas públicas, incluso a nivel nacional, cambien. Volviendo al tema de la ciudad humedal, hay 6 criterios que se solicita que uno pueda demostrar o que la ciudad pueda demostrar que están siendo cumplidos. Uno de ellos es contar con un santuario de la naturaleza, perdón, con un sitio Ramsar, que es este santuario de naturaleza que fue publicado en 1981 con más de 4.800 hectáreas, con una alta biodiversidad. Y además tenemos otros humedales protegidos por una ley de la que voy a hablar un poquito más adelante, que apareció en el año 2021, bien digo, y que nos ha permitido tener una figura de protección que es la de humedal urbano, con ya 925 hectáreas aproximadamente protegidas y reconocidas, y santuarios de la naturaleza, que es otra categoría de protección, con una superficie aproximada de 8.000 hectáreas. También debemos demostrar que hemos tomado medidas para la conservación de los humedales y sus servicios. El municipio, en este caso, desde el 2008 ha trabajado intensamente para proteger a los humedales. Sin embargo, en 2020 se publica la ley 21.202 de protección de humedales urbanos y periurbanos y su reglamento. Esto hace que ya los municipios y a nivel ya nacional podamos tener una figura de protección superior que nos permite trabajar mucho más y mejor, con mayor respaldo, digamos, en la protección de los humedales. En el marco de esta nueva ley, el municipio promulga también la Ordenanza de Protección de Humedales y se crea el Comité Comunal de Valdivia, de Humedales de Valdivia, para protegerlo, que tiene organizaciones civiles y públicas. También estamos trabajando en el Plan Estratégico Comunal de Humedales, que es un paraguas donde se regulará el uso de estos humedales, de todos los humedales en realidad, de urbanos y rurales. También aparece la Ley Marco de Cambio Climático, donde los municipios debemos tener un plan estratégico, y en el de Valdivia en particular hay medidas de adaptación, que son más de 10 proyectos que tienen relación con el resguardo de los humedales y de la gestión hídrica, particularmente. Por último, estamos también en el sistema de certificación ambiental municipal, que es un sistema que promueve el Ministerio de Medio Ambiente y donde se forman dos gobernanzas, que es el Comité Ambiental Municipal, que es interno del municipio, y una externa, que es la Mesa de Gobernanza Ambiental Climática, que trabaja principalmente el manejo de residuos y la protección de humedales. También trabajamos muy intensamente en el tema de hacer demandas por daño ambiental, principalmente en ecosistemas de humedales. Otra medida que debemos demostrar es que estamos trabajando en restauración y o gestión de humedales. Como les dije anteriormente, en Valdivia hay una gran actividad social en torno al resguardo de los humedales que ha trabajado profundamente y con el que hoy día podemos trabajar juntos con el municipio y con los demás servicios públicos. El municipio también ha tenido acciones que, por ejemplo, de las que podemos destacar una nueva cuadrilla de limpieza especializada en humedales de Valdivia, que limpian cauces y canales que son partes del Plan Maestro de Agua y Lluvia, pero de una manera ya, con un punto de vista, perdón, más ecosistémico, y siempre liderado por un ingeniero en conservación, y de esta experiencia aparece el Manual de Buenas Prácticas para la mantención de humedales urbanos.
y no urbanos también. Contamos además en Valdivia con un centro de humedales Río Cruces, que es un centro de investigación y de educación ambiental, que está hoy día orientado a trabajar soluciones basadas en la naturaleza, como es, por ejemplo, los humedales depuradores de agua, que le puedan dar una solución donde las soluciones tradicionales no pueden ser provistas. También deberíamos demostrar, ¿cierto?, que tenemos desafíos y oportunidades en la planificación integrada al uso del suelo. Nosotros tenemos planificaciones territoriales, ¿cierto?, como el Plan Maestro de Borde Fluvial de Valdivia. Tenemos un plan de acción de ciudad sostenible al año 2030. Somos una zona de interés turístico y además se nos presentó una oportunidad de que justo en este momento estábamos trabajando en la actualización del Plan Regulador Comunal de Valdivia, lo que nos da esta oportunidad de compatibilizar el desarrollo de la comuna con la conservación de los ecosistemas de humedales, promoviendo el desarrollo sostenible del territorio, resguardando y promoviendo la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico, el patrimonio social y cultural. También debíamos demostrar que hay información local para aumentar la conciencia pública, fomentando el uso racional de los humedales. Nosotros contamos en Chile con distintos fondos medioambientales, pero además el municipio también cuenta con fondos ambientales y también la región que entregan la posibilidad a las distintas organizaciones sociales y territoriales de contribuir al territorio y de aportar lo que los municipios a veces no podemos aportar. También en las consultas indígenas de las normas de calidad de agua, en este caso del río Valdivia, han participado más de 800 representantes y dirigentes de comunidades y asociaciones mapuches. Y como les decía anteriormente, tenemos este comité comunal de humedales urbanos compuesto por 8 representantes de la sociedad civil, que además representan organizaciones humedalistas, representantes de la academia, representantes de gremios productivos. La alcaldesa preside este comité, tenemos representantes del municipio y además representantes de servicios públicos atingentes en la materia. Por otra parte, también se formó la Asociación de Comunidad Humedal, que representa principalmente a 21 localidades que se encuentran en las zonas rurales aledañas a humedales y que están compuestas por zonas, como había dicho anteriormente, rurales e indígenas. Y también debíamos proporcionar información local sobre qué es lo que estamos haciendo en educación ambiental. Como les decía anteriormente, tenemos fondos ambientales, también hemos formado una red escolar de observadores de humedales. Contamos en la comuna con 2 centros de interpretación ambiental. Celebramos todos los años el Día Mundial de los Humedales. Tenemos estas gobernanzas y donde ha sido más desafiante, digamos, tener que aportar para esta postulación ha sido en demostrar que podemos controlar las amenazas. Las amenazas son múltiples y muy variadas. Por lo tanto, ahí es donde tenemos un desafío todavía y ese desafío creo que nunca va a terminar, pero donde con lo que he mostrado anteriormente hemos demostrado, creo yo, que podemos hacerle frente y la educación es algo fundamental y transversal a todas las acciones que hagamos. A cualquier política pública que se haga debe ir de la mano de educación para poder tener así un cambio cultural. Como les decía anteriormente, el tema de las amenazas es un gran desafío. Hoy día, tras 20 años de espera, se aprobó por fin la norma secundaria para el río Valdivia, y además contamos con una estación depuradora de aguas servidas que es de las más antiguas de Chile, pero también de las más eficientes. También hemos visto durante distintos estudios que la gente cada vez valora más vivir en este entorno de humedales. Y en cuanto a las etapas futuras, hoy día estamos a la espera, ¿cierto?, de que vote la Secretaría Técnica de Ramsar y una vez que eso sea positivo, esta respuesta, que nos presenten, digamos, en la COP28 en la ciudad de Zimbabue en julio del 2025. Esperamos con este reconocimiento que Chile aumente su presupuesto para la conservación de humedales, se pueda aumentar con ello también la fiscalización y que podamos dar soluciones definitivas a las amenazas, principalmente la que tenemos hoy día en Valdivia, son los rellenos para viviendas sociales que son irregulares en estos territorios. Eso, muchas gracias.